Este mensaje se titula ¿Cómo han recibido y escuchado? Fue predicado el día 7 de marzo del año 2021 por el hermano Fred Cormier. Praise the Lord. Gloria a Dios. Higher ground, that's where we're headed for. Estamos yendo hacia un terreno más alto. Amen. Amén. Let's bow. Let's just stand, change your position for a moment. Vamos a ponernos de pie y cambiar de posición por un momento. Look to prayer this morning. Vamos a orar al Señor esta mañana. Lord, we thank you, Lord, for thy movement of thy spirit, Lord, in the song service, Lord. Señor, te damos gracias por el mover de tu Espíritu Santo en el servicio de cantos. But, Lord, we're thankful for all things that you do, Lord, and we thank you, Lord, for the truth in this hour. Y te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces. También te damos gracias por la verdad que has traído en este tiempo. And, Lord, as we look into your word, use this servant as you would see fit. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido que uses a este siervo como a ti te parezca, We ask it now in that precious name of the Lord Jesus Christ. porque te lo pedimos en ese precioso nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Be seated this morning. ¿Se pueden sentar esta mañana? If you have your Bible with you this morning, I want to turn to the book of Revelation, Si tienen sus Biblias con ustedes esta mañana, quisiera ir al libro de Apocalipsis, chapter 2, capítulo 2, beginning at the 5th verse. comenzando en el versículo 5. We're going to be looking at something this morning in reference Vamos a estar viendo algo esta mañana con referencia what is your first work, a qué son las primeras obras, what is a candlestick, qué es un candelero what is your crown, y cuál es su corona, your garment that you're to be covered with. Now I'm talking about the la vestimenta con la cual usted tiene que estar vestido. Ahora, yo no estoy hablando fine linen. del lino fino, What are the pounds? que son las libras o los denarios, What are talents? libras, perdón, y qué son los talentos. These are words in the scriptures Estas son palabras en las escrituras that is laid out in from the Gospels through the epistles que han sido puestas desde las epístolas, desde los evangelios hasta las epístolas, and even in the book of Revelation. y aún se encuentran allí en el libro de Apocalipsis. They are descriptive words Estas son palabras descriptivas that points to the fresh revelation of the Word of God que nos apuntan a esa revelación fresca de la palabra de Dios, that the child of God is walking into. en la cual debe de caminar el Hijo de Dios, y está caminando. So let's read now in that chapter 2 verse 5 says, Entonces vamos a leer allí capítulo 2, versículo 5. Remember therefore from whence thou art fallen, Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, and repent and do thy first works, y arrepiéntete y haz las primeras obras, or else I will come unto thee quickly, and pues si no, vendré pronto a ti, I will remove thy candlestick y quitaré tu candelero, out of his place, except thou repent. tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Now,
This is the Lord Jesus Christ as he spoke Ahora este es el Señor Jesucristo cuando habló, to John on the Isle of Patmos concerning the church age. le habló a Juan ahí en la isla de Patmos concerniente a esa edad de la iglesia. But some of the things we're going to see this morning in the book of Revelation, Pero algunas cosas que vamos a ver esta mañana en el libro de Apocalipsis. it's an admonition to all the churches, Esta es una amonestación para todas las iglesias, not just at Ephesus. no solamente para Éfeso. So, I guess I didn't put it in there. Parece que no lo puse ahí. There we go. Aquí está. Get you up to date. Esto está actualizado. We're talking about the church at Ephesus. Entonces aquí estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Now, the church at Ephesus, Y esa iglesia de Éfeso we have from 53 to 170 AD. la tenemos desde el 53 hasta el 178 después de Cristo, o 170, perdón. But they actually, in 53 AD, Pero actual, en realidad, en el año 53 después de Cristo, there was just a few Gentiles that had been. había unos cuantos gentiles que habían recibido el evangelio. But it was by around 56 or 57, Pero fue cerca del año 56 o 57, after Paul preached for 3.5 years después de que Pablo predicó por 3 años y medio, at Ephesus in the school of Tyrannus, allí en Éfeso, en la escuela de tiranos, that there was an actual church that we could see from the scripture from a point of view that's standing on the earth. allí se encontraba ya una iglesia de la cual podemos ver desde un punto de vista escritural. It's called Ephesian Church Age. Ahí fue cuando se le nombró la iglesia de Éfeso. And Paul is the messenger to it. Y Pablo es el mensajero para esa edad. Well, here when we read in verse 5, Ahora, cuando leemos aquí en el versículo 5, it says, "Remember therefore from whence thou art fallen. dice, recuerda por tanto de dónde has caído. While the apostles were on the scene, Mientras los apóstoles estaban en la escena, Paul, Peter, and all the other, and the last one was Apostle John on Pablo, Pedro, todos ellos, aún el último que fue Juan, the Isle of Patmos. que se encontraba en la isla de Patmos, While they were instrumental in holding the line of the Word of God, mientras ellos fueron instrumentales en mantener esa luz viva de la palabra de Dios, the early church that constitute the church in Ephesus esa primera iglesia, la cual es constituida por la iglesia de was Éfeso, pretty well set in their ways, walking in the truth. estaban bastante cimentados en la manera de hacer las cosas, en la verdad que ellos habían recibido y estaban caminando en ella. But like John says in his epistle, Pero como Juan dijo en su epístola, in 96 AD or 90 AD, I should say, parece que fue en el año 96 o 90, debería decir, después de Cristo. John says there's many antichrists that are coming. Juan dijo, ahora hay muchos anticristos que están viniendo. So what Jesus is talking about says, Entonces, de lo que Jesús estaba hablando, como dice aquí, remember from whence they're fallen. recuerda por tanto de dónde has caído. They weren't fallen from 53 to, let's say, 96 AD, Ellos no habían caído desde el año 53 hasta el año 96, while the apostle was on the scene. mientras los apóstoles estaban en la escena. Now remember, from 96 AD going to 170, that's Ahora recuerden, desde el año 96 hasta llegar al año 170, quite a space of time. eso es bastante tiempo. And so therefore the Antichrist spirit had, if you want to chew that, Por lo tanto, ese espíritu de anticristo había estado mordiendo poco a poco, si le quiere decir así. worked at Había estado trabajando those early Christians. con esos cristianos de esa primera edad. And they had, then the Lord is saying here, you have fallen, Y aquí el Señor les estaba diciendo, ustedes han caído.
where did you fall from? ¿Y de dónde es que ellos habían caído? How did you fall? ¿Cómo es que uno cae? What causes you to fall? ¿Qué es lo que causa que usted caiga? Well, if you have a truth, Bueno, si usted tiene una verdad, like even in any hour you want to look at, or even in this hour, no importa en qué hora usted quiera ver esto, aún en esta hora, si usted lo quiere mirar. if you have a truth and God has revealed it to you by this Holy Spirit, Si usted tiene una verdad y Dios se la ha revelado a usted a través de su Espíritu Santo, that's confirmed that fresh word in your bosom, y eso viene y confirma esa palabra fresca en su regazo, there's no way you can fall from that. entonces no hay manera alguna de que usted pueda caer de eso. There's no way that you can go back on truth if No hay manera de que usted pueda ir atrás después de conocer la verdad. you're a true believer. Me refiero a si usted es un verdadero creyente. Now, a true believer, he's born again. Ahora, un verdadero creyente, él ha nacido de nuevo. Yes, when he comes to Calvary, accept the Lord Jesus Christ as his Savior. Sí, ellos hacen eso cuando ellos vienen al Calvario y han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. But we can't tell the difference between a genuine child of God Pero nosotros no podemos hacer la diferencia entre un genuino hijo de Dios and a make believer. y un creyente manufacturado. He claims the same thing. Ellos están reclamando tener lo mismo que nosotros. And so therefore now, as he says, remember from where they're fallen. What did Y por eso dice, recuerda por tanto de dónde has caído, acuérdate. they fall from? ¿Y de dónde habían caído Well, you ellos? say, well, they fell away from the Word of God. Quizás usted diga, bueno, ellos se habían apartado de la palabra de Dios, cayeron de esa palabra. They had the Word of God, and I don't believe they were denying the Word of God Ellos tenían la palabra de Dios y yo no creo que ellos estaban negando esa in palabra that hour. durante aquel tiempo. But what they had lost Pero la cosa que ellos habían perdido was their first love. fue su primer amor. And the love that the Scripture declares in the Scripture here in a little early on in verse 2. Y ese amor del cual nos declara la Escritura aquí, si leemos un poco antes en el versículo 2. Says, I know thy works, Dice, yo conozco tus thy obras labor, thy patience, and how thou cannot bear them that are evil. y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. And thou hast tried them which say they are apostles, and hast found them liars. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, So y los has hallado mentirosos. he's found them to be liars. That was mainly in the time after the early original apostle had gone off the scene. Now Ahora, cuando dice que los halló mentirosos, eso sucedió inmediatamente en esa primera edad, justo después de que esos apóstoles ya no estaban en la escena. Satan is working on the church. Aquí cuando ya había venido Satanás y había empezado a trabajar en la iglesia. And so therefore, it gets to a place like at any move. Y esto llega a un punto como en cualquier otro movimiento. While you're under tutorship in one sense, Mientras usted está siendo instruido en cierta forma, there was under the apostle Paul mainly, and of course Peter and the others that wrote the epistles. ellos se encontraban bajo esos apóstoles, Pablo principalmente y Pedro y otros que escribieron esas epístolas. While they're under tutorship, Mientras ellos estaban siendo instruidos, they came in, they seen their truth. ellos vinieron y pudieron ver esa And verdad. that brings a lot of people in. Y eso trajo un montón de personas, los atrajo. Well, not a lot, but Bueno, no muchas, brings people in that whatever God calls. pero trajo personas las cuales Dios había llamado. But along come some intellectual believers at the same time. Pero juntamente con ellos venían unos creyentes intelectuales. While the true believer, we can get complacent if you're into a message. Oh, Ahora, para un verdadero creyente a veces podemos volvernos un poco complacientes cuando entramos o escuchamos de un mensaje. like in the days, I'll use it in the days of Brother Branham. Voy a usar como ejemplo los días del hermano Branham. Well, Brother Branham's here. Oh, aquí está el hermano Branham. We've got it made. Ya la hicimos. We're in the truth. Estamos en la verdad. We're going on. Estamos avanzando. And having that mentality
in looking at things, Ahora, el tener esa mentalidad y mirar las cosas de esa manera, God sees that to being dangerous Dios ve eso como algo peligroso, because it's just a spirit to cause you to settle down porque ahí viene un espíritu que causa que usted simplemente se siente, se quede ahí quieto, and not really so much anymore depending on the Spirit of God when a true fresh y que usted no más dependa del Espíritu de Dios revelation cuando Él trae una revelación para sus hijos, or fresh meat comes on ground, o cuando viene carne fresca a la tierra that you're able to see it. para que usted la pueda ver. So that's where they were falling away from their first love. Por eso dice aquí que se habían apartado de su primer amor, habían caído de eso. The love of the Holy Ghost that's El amor al del Espíritu Santo given us that was to show us que nos había sido dado para mostrarnos todas las cosas. all things. When you get into a church and then you're just depending, well, Cuando usted llega a una iglesia y se queda allí, empieza a ser dependiente de ellos y dice, brother and so, Brother Branham brought so much truth, so oh, tal hermano, tal otro hermano, el hermano Branham trajo tanta verdad. whatever he says, well, you know, it takes over time. Y lo único que él diga, bueno, eso es todo, ya, no necesito más. Pero eso toma tiempo. Gradually comes in, they get to a place you get complacent. El tiempo pasa hasta que usted llega a un punto en el que se vuelve complaciente. God allows that to test Y Dios permite que eso suceda para probar a movement. a cada movimiento. Yes, he's doing that in the days of Paul, Sí, él hizo eso en los días de Pablo. and now the Lord's rebuking them. He says, you, in verse Y ahora el Señor aquí los estaba reprendiendo, diciéndoles, 3 says, en versículo 3. in verse 5. Perdón, versículo 5. It says, now remember from whence thou art fallen, Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. and repent and do thy first works, Y arrepiéntete y haz las primeras obras. or else I will come quickly and will remove the candlestick Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar, out of his place, except thou repent. si no te hubieras arrepentido. Now what is the candlestick? Ahora, ¿cuál es ese candelero? It's God that lights the candlestick. Sí, es Dios quien prende ese candelero. A candlestick, if you take a candlestick and just put it on a desk somewhere, Si usted toma un candelero y lo pone arriba de un escritorio and you haven't lit it, y usted no lo ha encendido, yeah, it is a candlestick, sí, es un candelero, but it doesn't have the fire. pero no tiene ese fuego. So to give light, it must be on fire, Para que pueda dar luz, entonces tiene que estar prendido en fuego, right? ¿cierto? So it's just like the truth, the Word of God. Así es la verdad de la palabra de Dios. When the truth of God comes, Cuando la verdad de Dios viene, and the candlestick, yes, God, in order to use a candlestick in whether it be the age of Ephesus or y sí, para que Dios pudiese usar un candelero en la edad de Éfeso Laodicea with o la Odisea, Brother Branham, así como lo hizo con el hermano Branham, that candlestick is hot and on fire because God ese candelero está ardiendo, está prendido y está caliente, has a servant hot on fire porque Dios tiene un siervo que tiene ese fuego del Espíritu preaching y está predicando fresh revelation. una revelación fresca. Can you see that this ¿Pueden ver eso esta mañana? morning? Yeah, okay. Sí, ok. Maybe yes, maybe no. Quizás sí, hermano, quizás no. And so God says, you have to be careful, he says. Entonces aquí Dios está diciéndoles, tienen que tener cuidado. Watch where you've fallen. How did they Miren cómo han caído fall? y por qué fue que ellos cayeron. Because from, let's say, I'm just using as a reference. Ahora, yo voy a decir esto, solamente voy a usarlo como una referencia. From 96 AD, when you get to near 160, 170, Desde el año 96 después de Cristo hasta que llegamos al año 160, 170, there didn't appear to be any fresh meat coming. allí pareciera como que ya no hubo más carne fresca que había venido. I'm sure God would have probably sent meat to them, Yo casi estoy seguro que Dios les estaba enviando carne,
But he could see they were sitting, well, we have the early apostles. Pero él pudo ver cómo ellos estaban ahí muy complacientes, sentados, diciendo, oh, nosotros recibimos a los primeros apóstoles. We're on our way to heaven, one of the glory, and God's going to call us one of these days. Nosotros estamos camino a la gloria y el Señor nos va a llamar uno de estos días. And God sees the condition. Ahora Dios es quien ve las condiciones. Now people don't say, well, oh, I'm okay, I'm on my way to heaven, I'm sitting in the right place. Ahora algunas personas no se paran y dicen, oh, yo estoy bien, estoy sentado en el lugar correcto y estoy de camino al cielo. God knows the intent of the heart. Dios conoce las intenciones del corazón. Because when you go down that road that you feel content and oh, we have the truth and Porque cuando usted avanza por ese camino y piensa, oh, nosotros tenemos la verdad everything else, y tenemos todo lo demás, that you're limiting God for ever bringing anything new. entonces usted allí está limitando a Dios para que Él traiga cosas nuevas. And to bring something new, the Bible talks about we have to exercise that Holy Ghost. Y para que Dios pueda traer algo nuevo, la Biblia nos dice que tenemos que acceder a ese Espíritu Santo That how you receive truth. para darnos cuenta de cómo es que estamos recibiendo la Now, verdad. it's not just for the preacher; it's for every child of God. Esto no es solamente es para el predicador, esto es para cada hijo o hija de Dios, To receive the Spirit of God. para que ellos reciban al Espíritu de Dios. How many? To give an example, when Ahora, para darles un ejemplo de esto, we start looking at the 3 watches, nosotros comenzamos a hablar de esas 3 vigilias. when that opened up into your eyes, it was on fire. Cuando eso le fue mostrado a usted y revelado, ¿qué acaso eso no trajo un fuego a usted? It burnt. It was fresh meat. It was Era carne fresca, era algo que estaba ardiendo en fuego. exhilarating. Fue algo excitante. Not to cause you to do a Jericho, but in your heart, the Holy Ghost Ahora, yo no estoy diciendo que eso causó en usted un gozo como Jericó, pero simplemente vino rejoiced in what the nugget that God has brought. y le dio un gozo en el cual usted se regocijó cuando usted recibió esa pepita que Dios le estaba dando, esa pepita de oro. Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. I was listening. The reason I was going down that road, I was looking at Ahora, la razón por la que estoy hablando de esto es porque this week, say, in verse 3, esta semana estaba yo leyendo esto y me llamó la atención el versículo 3. it says, in short, sorry, chapter, well, that's a little bit further down the road. Oh, bueno, esto que iba a leer está un poco más adelante. I was listening to a message on YouTube that Brother Jackson had ministered. Bueno, esta semana yo estaba escuchando un mensaje del hermano Jackson en el cual él ministró. And all of a sudden, my ears perked up what he was trying to say here. He says, Y de repente mis oídos se pararon y comenzaron a escuchar lo que él estaba tratando de decir. Escuchen lo que él dijo. he said, when you get to a place Él dijo, cuando ustedes llegan a cierto lugar that you say, we got it made, donde usted piensa que ya la hizo, ya la tiene hecha, he says, you're in a selfish mode, él ahí dijo, usted está en un modo egoísta motive. o tiene un motivo egoísta. And when you say, the heck with everything else, Y cuando usted dice, vamos, no me importa nada más, you are in a bad shape allí usted está en una mala posición. because you're excluding anything else that God might ever do. ¿Por qué? Porque usted ya está excluyendo todo lo demás, cualquier cosa que Dios pueda hacer en su vida. It may not look to the people, and they may not see that they're in a bad shape. Quizás esto no les parezca algo malo a las personas y no se puedan dar cuenta que se encuentran en una posición mala, Because they have moved from trusting the Spirit porque ellos se han movido, han dejado de confiar en el Espíritu and rather than just trusting the minister that's preaching it. y comienzan a confiar en el ministro que les está predicando. It's one thing to have a preacher to minister to it, Sí, una cosa es tener un ministro que predique la palabra y escucharlo, but there has to be the Holy Ghost
that what gives it to the preacher has also to give it to the child of God in the Pero ese mismo Espíritu Santo que le está dando esa palabra a ese predicador, también se la tiene que dar a ese hijo o hija de Dios, assembly to receive the truth. allí en la asamblea, para que ellos puedan recibir la verdad. He says, but when that happens, you're in a bad shape. Él dijo, cuando esto sucede, usted se encuentra en una posición mala. But in the eyes of God, he says, you have put yourself in a bad place. Y delante de los ojos de Dios, usted se ha movido hacia un lugar malo. We look at in the days of Brother Branham, Si miramos a los días del hermano Branham, it doesn't happen overnight. esto no sucede de un día para otro. But over the years that Brother Branham lived, and when God gets ready to call him home, Pero durante todo ese tiempo, cuando el hermano Branham vivió y ya cuando el Señor se había preparado para llamarlo a casa, to see what we're talking about here in the book of Revelation, as well what Brother Jackson said, para poder ver lo que estamos hablando aquí, lo que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis y entender lo que el hermano Jackson estaba hablando, the reason he was saying that, la razón por la cual él dijo eso he was at a point in his life, es porque él se encontraba en un punto en su vida. he would want the people that saw Brother Branham's message to see what God was bringing through him. Es porque él quería que las personas que habían visto ese mensaje del hermano Branham pudieran ver el mensaje que estaba siendo traído durante su tiempo. Not that it was him, but it was No porque era de él ese mensaje, God, what God was bringing now. pero era lo que Dios estaba trayendo en ese momento. And he could see they were in a bad shape because they were just trusting Y él pudo ver cómo ellos se encontraban en una mala forma o posición, porque ellos solamente estaban confiando en el mensaje what they had received, and that's it, we were on our way to glory. que habían recibido, y ellos decían, esto es todo, ya no hay más, ya vamos a la gloria. That's almost like the denominational religions. They're doing the same thing. Eso es igual que las denominaciones allá en el mundo, ellos están haciendo la misma cosa. And so therefore, as they sit and they hear truth, Por lo tanto, mientras esos hermanos se sentaron y escucharon verdad, now there's two kinds of people sitting in those assemblies. esos creyentes, ahí usted tiene dos tipos de personas sentadas en esas asambleas. In the days of Brother Branham, Durante los días del hermano Branham, there was the true believer. ahí se encontraban los verdaderos creyentes. He's always hungry. Ellos siempre están hambrientos, He's always looking for truth. siempre están buscando la verdad. You can't bring truth whenever you want, but Usted no puede traer la verdad cuando a usted se le antoja, to be on the alert that when God's bringing something, pero lo que sí usted puede hacer es estar alerta, esperando por lo que Dios va a dar, we should be ready to receive. y debemos de estar listos para recibir eso. While the intellectual believer, Mientras que los creyentes intelectuales, he's moved to a movement ellos van de un lugar a otro, through understanding. Now, ellos tratan de obtener entendimiento. he sees the same thing you see, Ahora, ellos son capaces de ver la misma cosa que usted ve, but it's not a revelation to him. pero para ellos eso no es una revelación. One is through the spirit of the tree of life, Una es recibida a través del árbol de la vida, while the other one is through the spirit, it's through the tree of knowledge of good and evil. mientras que la otra revelación es recibida a través del árbol del conocimiento del bien y del mal. Knowledge, they have knowledge of the word of God. Conocimiento, ellos tienen conocimiento de la palabra de Dios. So that's why they're sitting in the same assembly Por eso es que están ahí sentados en la misma asamblea, that they would be sitting under the ministry of Brother Branham. así como se sentaron bajo el ministerio del hermano Branham. But then God can't just leave things in there. He sees the situation. Ahora Dios no puede dejar las cosas así, Él ve la situación. So he removes his servant, Entonces Él quita a su siervo, se lo lleva, and then he brings on another servant. y Él viene y trae a otro siervo. And so those therefore, those that were, God is more or less bringing to the forefront of the eyes that those have moved on. Entonces aquellos que Dios está sacando hacia afuera
delante de los ojos de aquellos que estaban allí al frente. These people have settled down and Estas personas se han acomodado ahí they're just what Brother Branham ministered. y ellos solamente quieren lo que el hermano Branham predicó durante su ministerio. Sounds familiar? ¿Les suena familiar todo eso? So is it in this second watch. Entonces, en esta segunda vigilia, We are the generation, most nosotros somos la generación, of us, bueno, la mayoría de nosotros, had been under the ministry of Brother Jackson. que hemos estado bajo el ministerio del hermano Jackson. And how wonderful it was. Y qué tan hermoso fue. And as you see truth, you sort of not that you let your guards down, but you get comfortable. Y cuando usted ve la verdad, no significa que usted baja la guardia, simplemente usted se vuelve un poco confortable That whatever Lord's bringing through him, referente a cualquier cosa que el Señor está it trayendo. can be, thus saith the Lord, or it can be, Puede ser un así dice el Señor, if you want to, the fresh meat. o puede ser la carne fresca. And I'm not depicting that he didn't bring fresh meat, he brought a lot of Ahora, yo no estoy haciendo de menos, no estoy diciendo que Él no trajo carne fresca. fresh meat. Él la trajo, But then you can get complacent. pero usted se vuelve complaciente, o se puede volver complaciente. I feel safe here. Yo me siento seguro en esto. And so when God takes off the scene, takes Brother Jackson off the scene, Y cuando Dios vino y se llevó de la escena al hermano Jackson, now people, where do we go? ahora las personas, "¡Ah! ¿a dónde vamos a ir? Who's God using? ¿Quién está usando Dios? Where is it at? ¿Dónde se encuentra Él? Well, we know there's a fivefold ministry, Bueno, sabemos que hay un quíntuple ministerio, but we don't know where the apostles and some of the ministries are at. pero no sabemos dónde están los apóstoles o algunos de esos ministros. That shows a type of person in Eso nos muestra un tipo de his persona heart. que en sus corazones He had been falling asleep. ellos han estado durmiéndose. It's the same situation that has happened Y es la misma situación que ha pasado in the days of Paul. en los días de Pablo. When the Lord is talking about, he says, remember from whence thou art fallen, Así como el Señor les estaba hablando y se recuerda por tanto de dónde has caído. and repent Y arrepiéntete repent and do your first work. y haz las primeras obras. The first work was not, oh, how to obey God's word. That Las primeras obras no se refieren a cómo obedecer la palabra de Dios. automatically comes with to the child of God as Eso automáticamente viene al Hijo de Dios the Spirit of God reveals truth to him. cuando el Espíritu de Dios comienza a revelarle verdad a ellos. But the origin or the source or Pero el origen, la fuente where the life is at o la vida se encuentran is where the Spirit of God is actually es donde está ese Espíritu de Dios, speaking to the individual as well donde el Espíritu de Dios está hablando a cada as individuo through the preacher. y Él lo hace a través de un predicador. All right, we start to see things a little bit. Muy bien, ¿pueden ver un poco mejor las cosas ahora? So I said, even in the danger in this hour, if we are just complacent, Aún ese es el peligro de esta hora si nos volvemos complacientes. oh, we're in the third watch, we're just going to float along and Oh, estamos en esta tercera vigilia, vamos a flotar por ella, we'll get there. No, vamos a hacer esto y allá lo más simple. No, we have to be always tuned, prayed siempre tenemos que estar entonados, up, looking orando, towards the Lord buscando al Señor for the fresh word that God brings para que nos dé esa palabra fresca cuando Él la envía in on ground. hacia la tierra. All right. Muy bien, Now we're going to go to chapter 3. ahora vamos a ir al capítulo 3. And in chapter 3, Allí en el capítulo 3, now as we read this third chapter, you are now ahora que vamos a leer este capítulo 3, in the time frame aquí ya estamos en esa línea de tiempo o periodo de tiempo of Martin Luther. de Martín Lutero.
But remember the admonition that the Lord gives in each of those churches. Pero recuerden esa amonestación que el Señor dio en cada una de esas iglesias, edades de la iglesia. To the church, it's for all the seven church ages. Cuando Él se la dio a una sola iglesia, eso también dice que esa amonestación es para todas las 7 edades de la iglesia. And so in verse 3 he says, Entonces capítulo 3 dice, remember, Apocalipsis 3:3, therefore how thou hast received acuérdate pues and heard de lo que has recibido y oído, and hold fast and repent. y guárdalo y arrepiéntete. If therefore thou shalt not watch, Pues si no velas, and how do you watch? By just knowing a revelation? ¿y cómo es que usted va a estar velando? ¿Simplemente al saber una revelación? No, you're watching for that Spirit to bring a fresh word, fresh meat. No, usted está velando por ese Espíritu Santo cuando trae una revelación, cuando trae carne fresca. He says, I will come to thee as a thief, and thou shalt not Vendré sobre ti como ladrón, know it, what y no sabrás hour I will come upon thee. a qué hora vendré sobre ti. Now maybe I'll put that verse up there because I want to. Dice, quizá deba poner este versículo ahí arriba. That's still big enough for you to read? For there? Esto es lo suficientemente grande para que usted la pueda leer. All right. Muy bien. Now watch. It's the word sometimes can be specific, and when we start looking at it, Tienen que entender algo. A veces la palabra es específica y nos está dando a entender algo. because this really gives and brings to light Porque esto realmente trae a la luz things that we can see and needful even for this hour. cosas que nosotros necesitamos aún en esta hora. The Lord is saying, remember therefore how El Señor está diciendo, acuérdate pues thou hast received de lo que has recibido and heard. y oído. He didn't say, remember how you received the word of God. Él no está diciendo, acuérdate cómo recibiste la palabra de Dios. But he said, sorry. He says, remember therefore how thou hast received it Perdón, dice, acuérdate cómo has recibido y escuchado. He didn't say what you received. Él no dijo, acuérdate de lo que has recibido. He's saying the principle, how did you receive it? Él se está enfocando en decirnos, acuérdate cómo lo recibiste, de qué manera. And the principle of how to receive it Y el principio de cómo lo recibimos is through the Holy Ghost, es a través del Espíritu Santo, which we find in John chapter 16, que encontramos en Juan capítulo 16. that he will show you things to come. He'll Y Él os mostrará las cosas que habrán de venir. take of mine and show it unto you. Y Él tomará tu mente y te la mostrará. All these scriptures pertain to what Jesus was saying. Todas estas escrituras están relacionadas con lo que Jesús estaba diciendo. But actually here we're seeing in this Sardis church age, Pero lo que estamos viendo o podemos ver en esta edad de la iglesia de Sardis, Martin Luther. del tiempo de Martín Lutero. Now remember, in Martin Luther, Ahora recuerden, en el tiempo de Lutero, he just coming out of the dark ages, ellos acababan de salir o estaban saliendo de las edades oscuras. and God gave him a revelation, the just shall live by faith. Y Dios le dio una revelación y le dijo, el justo por la fe vivirá. And as the people latched on to Martin Luther's revelation, not his revelation, the revelation that God gave him, that Y cuando las personas empezaron a avanzar o acercarse a esa revelación que Dios le había dado a Lutero, del justo vivirá por la the fe, just shall live by faith,
If we were there and asked, if we were there in that time, we say, Si nosotros estuviésemos en aquel tiempo, quizás preguntaríamos, well, how did you receive it? Lutero, ¿cómo tú lo recibiste esto? Well, the intellectual believer, well, I heard Bueno, quizás el creyente intelectual diga, Luther say it. yo escuché cuando Lutero lo dijo. Oh, I heard one of the men that has come after Luther that's preaching that you shall live by faith. O yo escuché uno de esos hombres que salieron predicando después de Lutero o después de escucharlo a él y ellos estaban predicando de que el justo vivirá por la fe. They heard it with their natural ear. Ellos lo escucharon con sus oídos naturales. But God's looking at, did you listen to it? Pero Dios les está preguntando, ¿pero escuchaste eso? Because see what he's saying here. Porque mire lo que dice aquí, ¿cómo? En inglés dice, ¿cómo has escuchado? Did you receive it? He's not saying when or what. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido. En inglés dice, acuérdate pues de cómo es que has recibido esto. You received. How did you receive it? Él está haciendo la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo recibieron? How means going beyond just what the revelation is. El cómo es ir más allá de simplemente recibir una revelación. How it came about. Es hacerse la pregunta, ¿cómo es que vino esto? To the natural man, oh, it came about because I heard someone. Para el hombre natural ellos dicen, no, esto me fue revelado porque yo escuché a alguien más. I heard Luther. Yo escuché a Lutero. But God's not really saying that in this verse. He's saying, Pero Dios no está diciendo eso en este versículo. but how did you receive it? Lo que el enfoque que le está dando es cómo lo recibiste. How did you get to see the real truth? ¿Cómo es que pudiste ver la verdadera verdad? It had to be to the born again person. Eso le tiene que venir a ese hijo o hija que ha nacido de nuevo. That the child of God, he receives it by divine revelation. Los hijos e hijas de Dios lo reciben a través de revelación divina. There's something inside his bosom says, Hay algo dentro de ellos que les dice, I received it by your spirit, Lord, when I heard Señor, yo lo recibí esto a través de tu espíritu cuando yo escuché Luther say the just shall live by faith. a Lutero que él dijo, el justo vivirá por la fe. You're awful quiet this morning. Ya están muy callados esta mañana. The reason I'm speaking in this manner here this morning La razón por la cual estoy hablando de esta manera en este día, en esta mañana, is we have to be careful even in this time frame here. es porque tenemos que tener cuidado aún en este último tiempo. Whatever the Lord brings, Cualquier cosa que el Señor traiga, you have not to trust on the preacher. I mean, not, usted no debe de confiar en el predicador. but the most important part is to trust the Holy Ghost that Bueno, lo que quiero decir es que la cosa más importante es confiar en el Espíritu Santo, each one of us has received, el cual cada uno de nosotros hemos recibido. and that Holy Ghost is what puts that word on fire. Y ese Espíritu Santo es el que viene y hace que esa palabra arda en fuego. And so as you go on in time, Entonces, conforme usted avanza en el tiempo, that can apply to eso puede aplicar each one of these age, but let's look at it in this age. a cada una de estas edades, pero veamos la edad de este tiempo. Because remember, say the same thing in this age too. Porque recuerden, él está diciendo lo mismo durante esta edad de la iglesia. How did you receive it? Acuérdate pues cómo fue que lo recibiste. I heard a preacher. Oh, yo escuché un predicador. That's not it. Esa no es la manera correcta. That's not what God's asking. Eso no es lo que Dios está preguntando. Because the whole thing, that's why we're given the Holy Ghost is Porque la razón principal por la cual se nos fue dado el Espíritu Santo for that purpose to receive the Word of God when it fue para ese propósito, para recibir la palabra de Dios comes. cuando ella viene. Now, and when the Word comes, our God is a consuming fire. He makes His ministers as the ministers of fire. Ahora cuando la palabra viene, Dios es un fuego consumidor y Él también hace que sus ministros se conviertan en fuego consumidor. And so forth. As the scripture, what does that really mean? Y bueno, ¿qué significa todo esto? It means
They're on fire because God's word is Significa que ellos están ardiendo en fuego por causa de la palabra, now relevant, on ground, fresh word, la palabra fresca que ha venido a la tierra, and it's on fire y because eso está ardiendo en fuego, the people, it causes a joy and an excitement in the bosom of the porque eso causa en las personas un gozo y una excitación people as they hear truth. en las personas, porque ellos están escuchando la verdad. It's not going to make you do a Jericho, but inside your soul you say, Eso no va a causar un Jericó en usted, pero dentro de su alma usted dice, Lord, that's really wonderful, Señor, esto realmente es maravilloso, what you've shown. las cosas que nos estás mostrando. But then, when Brother Branham was ministering, I heard some things that he says, Ahora, cuando el hermano Branham estaba ministrando, hubo unas cosas que él dijo. to the denominations. Él se los dijo a las denominaciones. The words that you preach, Él les dijo, las palabras que ustedes están predicando, they're carrying, it's spoiled meat. esa es carne echada a perder. And I thought, well, how can God's word be spoiled meat? Y como alguien se pregunta, ¿cómo es que la palabra de Dios puede ser carne echada a perder? Well, really, if you take it to the scripture, Bueno, si comparamos eso con las escrituras, and you'll find it in 2 Corinthians chapter 3, verse 6. y usted encuentra esto en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Now, the Apostle Paul speaking says, Ahora, este es el apóstol Pablo hablando. who has made us ministers of the New Testament? Es el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. En inglés dice, nos hizo ministros competentes del Nuevo Testamento. Not of the letter, Dice, no de la letra, but of the Spirit. sino del Espíritu. For the letter killeth, Porque la letra mata, but the Spirit giveth life. mas el Espíritu vivifica. We read that, oh yeah, Leemos eso y decimos, oh, sí, sí, lo entendemos. the letter killeth and the Spirit gives life. La letra mata y el Espíritu da vida, sí, sí. There's many preachers that are preaching in the denominational world. Hay muchos predicadores que están predicando en el mundo denominacional. In the Branham movement, Ahí en el movimiento Branham, in the Jackson movement en el movimiento as Jackson, well. también ahí. And I'd have to say the majority are preaching just the letter of the word. Y yo tengo que decir esto, la mayoría de ellos solamente están predicando la letra de la palabra. Well, you say the letter of the word, I think just one sound, well, today we're going to read Ahora, cuando usted dice la letra de la palabra, ¿acaso ellos van y dicen, hoy vamos a leer de tal versículo a tal versículo? scripture, Revelation chapter 3, verse Vamos a leer Apocalipsis 3, 3. versículo 3. No, No, they're preaching it with zeal, but it is human zeal. ellos están predicándolo con un celo, pero es un celo humano. It looks like, wow, he's on fire. Y pareciera como que ellos están ardiendo en fuego. But the fire of the Holy Ghost is Pero el fuego del Espíritu Santo not on previous revelation. no se encuentra en revelaciones antiguas, previas. We carry those truths. Sí, nosotros llevamos esas verdades con nosotros We appreciate it. y las apreciamos That you receive it. Now, y porque las hemos aceptado y recibido. if someone is new to him, yeah, it is fresh. To him, the word's on fire. Y sí, para alguien que es nuevo, esas palabras lo hacen arder en fuego. But to the church there, that preacher that's preaching, he's just preaching the letter of the word. Pero para todos aquellos congregantes que ya son veteranos, están ahí sentados escuchando, ellos simplemente están escuchando la letra de la And palabra. the letter of the word, that's what? It kills. ¿Y qué hace la letra de la palabra cuando es predicada por algún predicador? Eso mata, It deadens eso trae muerte, the spirit of the Holy Ghost that's supposed to be reaching out, that is eso aleja al Espíritu de Dios, el cual debe de venir, acercarse a nosotros para traer cosas nuevas. hungering for righteousness, for fresh meat.
Ese espíritu que está dentro de nosotros también está anhelando por esa justicia de Dios, que es esa carne fresca. And you try to tell, well, you're dying out. Y usted va y les dice, bueno, están muriendo. The life is going out of her. La vida se les está yendo. And they'll turn around, yeah, but we have the word, we're preaching the word. Y ellos se voltean y le dicen a usted, sí, pero nosotros tenemos la palabra, estamos predicando la palabra de Dios. You'll get some preacher, they'll just trot across the platform and some of them will shout as they... Y usted encuentra esos predicadores que van de un lado a otro de la plataforma gritando. Or scream as they're preaching. It sounds like they're... Mientras ellos están predicando. That God is in it. Y ellos lo hacen ver como que Dios se encuentra ahí. It's on fire. Y que ellos están ardiendo en fuego. Preaching the letter of the word. Sí, ellos aún así están predicando la letra de la palabra solamente. Because they're not preaching the revelation of the hour. Porque ellos no están predicando la revelación de esta hora. Because the anointing is only... It's God that controls the anointing. Porque la unción solamente, Dios es solamente el único que controla la unción Of the fresh word. de la palabra fresca. Where the fresh word is, that's where the fire and the anointing Ahí donde está esa palabra fresca es donde se encuentra ese fuego is at. y donde se encuentra la unción. It's not at a... You can go on YouTube and No se encuentra ya, bueno, usted puede ir allí a YouTube. you can pick some denomination, or you can Usted puede escoger cualquier denominación. look at, if you want to, evangelicals. Puede escuchar a los evangélicos. They're all using the scripture, they're using the word of God, Todos ellos están usando las escrituras, están usando la palabra de Dios. but it's the letter of the word. Pero esa es la letra muerta de la palabra. It's dead. Está muerta. It's dead because they don't affect the inner man. That Holy Está muerta porque eso no trae un cambio al hombre interior. Ghost is in there saying that's the truth to a seasoned person. Y sí, el Espíritu Santo que vino allí y trajo esa verdad para un creyente que ya es veterano, ellos solamente la escuchan. Like I said earlier, if it's a new person, yeah, God, He can even save someone. Como yo les dije antes, si es una persona nueva, sí, aún Dios puede usar esas palabras para salvar a alguien. And start him out there. Así es como Dios puede traerlos en ese To momento. him, it might be fresh and on fire, but Para esas personas es algo fresco, es algo ardiendo en fuego. God's in control of the fire. Pero Dios es el quien controla ese fuego. Praise the Lord. Gloria a Dios. Well, all right. Muy bien. Now he says, if therefore thou shalt not watch, if you're not watching by the Holy Ghost. Y luego continúa diciendo ahí, dice, dice, bueno, el hermano leyó una escritura, dice, y si no estás vigilando. And the scripture I like to use, blessed he that hunger. Hay una escritura que a mí me gusta usar y dice así, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed And thirsts after righteousness. de justicia. And for a long time, I looked at that word righteousness. Well, really, what does it all entail? Ahora, por mucho tiempo yo había visto esa palabra justicia y yo me preguntaba qué significa, qué está allí envuelto en esa palabra. The essence of the word righteousness La esencia de la palabra justicia is fresh meat. es carne fresca. Because when you take other scripture and bring it into it, Porque cuando usted toma otras escrituras y las trae, las junta con esta, didn't it say that Abraham believed God, and ¿qué acaso la Biblia no dice que Abraham le creyó a Dios? because he believed God, Y porque él le creyó a Dios, he was counted for righteousness. a él fue contado por justo, So blessed are those o le fue contado por justicia. that hunger after righteousness. Entonces la Biblia dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. You have to hunger after righteousness. Ustedes tienen que tener hambre de esa justicia It's in your day. It's in my day durante su día, durante mi día, that we're living in now. en el cual estamos viviendo hoy. There's a righteousness
that God has a fresh word. When we receive that fresh word of God, Hay una justicia por esa palabra fresca de Dios. Cuando recibimos esa palabra fresca, that God sees you righteous ahí es cuando Dios lo ve a usted justo, because you are the generation, you are the people. porque usted es la generación, usted es el pueblo That God's saying, I'm bringing this word now, and I'm al cual Dios está diciendo, ahora yo a ellos les estoy trayendo esta palabra putting the fire on it, y yo estoy poniendo el fuego sobre ella, anointing it, la estoy ungiendo, because this is the word for this particular hour. porque esta es la palabra para este tiempo en particular. We are not in that first watch. Ya no estamos en esa primera vigilia. As good as those revelations were Tan buenas como fueron esas in revelaciones the days, and I've used that in a sermon in the past. durante aquellos días, y yo he usado esas palabras en otros sermones en el pasado. Oh, had we been there in the days of Brother Branham Si nosotros hubiésemos estado en los días del hermano in Branham, 1963, allí en el año 1963, when God was allowing to bring forth 6 seals, cuando Dios permitió que fuesen revelados 6 sellos, how hungry people were. qué tanta hambre había en las personas en aquel tiempo. They were in the heat. Ellos estaban parados allí en el calor, They were outside the church, and esperando fuera de la iglesia. they hardly could get in there. Apenas si podían entrar. They were hungering for truth. Ellos tenían hambre de la verdad. But if you went to the Branham Tabernacle right now, Pero si usted va al tabernáculo Branham el día de hoy, and whoever preaches there and y says, cualquier predicador que se encuentre ahí, I'm going to preach on those 6 seals that Brother Branham preached about. si alguien se para ahí y dice yo voy a predicar de esos 6 sellos que predicó el hermano Branham, You'd have hardly many to fill the church. quizás usted tendría unos cuantos apenas para llenar la iglesia. Why? ¿Por qué? Because the anointing in the days that Brother Branham brought it, God was doing that at that time. Porque esa unción que vino durante el tiempo del hermano Branham era Dios quien estaba trayéndola. Now it just becomes a letter of the word. Ahora simplemente se ha convertido en la letra de la palabra. To those people that had already heard it, that are seasoned, Entonces ahí están aquellas personas que ya lo han escuchado, que son veteranos. it's a letter. Para ellos eso simplemente ya es la letra de la palabra. And the child of God, as we're moving towards the end, Y para el hijo, hija de Dios, mientras avanzamos hacia el final, he can't live just on the letter of the word. ellos no pueden solamente vivir de la letra de la palabra. He's got to live on fresh, divine food. Ellos necesitan vivir de la revelación fresca que viene de Praise Dios. the Lord. Gloria a Dios. Aren't you glad that God's been doing in this hour? ¿No están contentos, felices de lo que Dios ha estado haciendo en esta hora? All right. Muy bien. He says, I will come as a thief. Why is Él dijo, yo vendré como ladrón. he a thief? ¿Por qué como ladrón? Because God's not intervening as he's looking at a people Porque Dios no está interviniendo cuando Él está viendo un pueblo that has received a truth, en los cuales han recibido verdad and some are getting complacent. y algunos de ellos se han vuelto complacientes. And as he moves to another servant, Y cuando Dios se mueve hacia otro siervo, they're found, it's just like a thief. ellos son encontrados, es como un ladrón. The thief is not, he's going to steal your coat or your jacket. El ladrón no solamente va a robar su abrigo, su chamarra, He's stealing the fervor of the truth of the revelation you él está robando ese fervor de esa verdad de la palabra, have, and that's why people lo cual usted tuvo en ese tiempo. get stuck and staying in a certain movement. Por eso es que las personas se atoran y se quedan allí estancadas en cierto movimiento. And I will come as a thief, and thou shalt not know it, what hour. Dice, y yo vendré como ladrón y no sabrán la hora. You won't know the hour. The reason you won't know the hour, La razón por la cual usted no va a saber la hora, because as a group of people has come under a certain servant for a period of time, let's use, es porque cuando un grupo de personas que han estado bajo la influencia de cierto siervo o la tutoría
Y vamos a usar como ejemplo Brother Branham. al hermano Branham. As they're in there for a period of time, Mientras ellos permanecieron ahí por un periodo de tiempo, they get complacent. ellos se volvieron complacientes. And it's not done day one, Y esto no sucede de la noche a la mañana, but over time. pero esto sucede a través del tiempo. Well, it's Brother Branham. O es el hermano Branham. And then they hold the spoken word book Y ellos comienzan a afianzarse de esos libros de la palabra hablada. equal to the Bible, which is wrong. The Bible Y los mencionan más que la Biblia, y eso está mal. is the only thing we need to hold out. La Biblia es lo único que necesitamos. I thank God for the revelation that God brought through a prophet at the hour. Y yo le doy gracias a Dios por esa revelación que Dios trajo a través de ese profeta en aquella hora. And so therefore it is gradual. Pero por lo tanto esto sucede gradualmente, poco a poco. And then when the time comes, and which shows it up, God shows that you Y cuando el tiempo llega, ¿qué es lo que nos muestra todo esto? ¿Cuál es la verdad? Dios es quien nos muestra cuál es la verdad. will not know the hour. Then the hour does arrive, and God Y ellos no van a dice la Biblia que ellos no sabrán la hora cuando ese ladrón va a venir, pero Dios es quien nos muestra la hora. has moved that servant off the scene. Now he's got another Él es el que nos muestra que él ya se ha movido de un siervo, lo ha quitado de la escena y ha ungido a otro. servant, and they didn't recognize it. Y ellos no pudieron reconocer eso, They've been falling asleep porque habían estado durmiéndose, cabeceando, in that movement. en ese otro movimiento en el que se quedaron. All right. Muy bien. Now I want to go to Mark. Ahora quiero que vayamos al libro de Marcos. Maybe. Yeah. Bueno, quizás In Mark, the 13th chapter, allí en Marcos capítulo 13. now Jesus said, I learned of the parable of fig tree. When Dice Jesús, de la higuera aprende la parábola. her branch is yet tender and put Cuando ya su rama está tierna forth leaves, y brotan las hojas, you know that summer is near. sabéis que el verano está cerca. And how that, yes, through Brother Branham and Brother Jackson, we know about the parable of the fig tree. Y sí, a través del hermano Branham y del hermano Jackson sabemos de lo que se trata la parábola de la higuera And the fig when they first started in 1948. de Israel, cuando ellos comenzaron en 1948, esas hojas. Her branch is yet tender. Dice aquí cuando su rama está tierna, Only in this hour, in this third watch, pero solamente en esta hora, en esta tercera vigilia, that we got to see what putting forth leaves really meant, because then es que llegamos a entender lo que significaba esa parte que dice que brotan las hojas. after 1967, when Israel has more land, Porque después de 1967, cuando Israel recibió más tierra, now there was more Jews coming into the land. ahí se encontraban más judíos llegando a la tierra. Leaves in the Bible, it refers to people. Y las hojas en la Biblia significan a personas. It says, ye know that summer is near. Dice el versículo 29, así también vosotros, dice, sabéis que el verano está cerca. So in like manner, in other words, in the same way, Versículo 29, así también, de la misma manera, as the progression of the fig tree goes from birth to its completion, así conforme progresa esa higuera desde que nace hasta que florece, so in like manner, when dice, así you también, see these things come to pass, you vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, know it's not near, conoced que está even cerca at the doors. a las puertas. So what's it mean, even at the doors? ¿Y qué significa eso? Aún a las puertas.
The last generation from when the fig tree started, La última generación desde que comenzó la higuera, it will reach at the door when we're ready to that seventh seal. todo eso va a llegar hasta las puertas cuando ya estemos a punto de experimentar ese séptimo sello. Because what happens when Porque lo que sucede we reach that seventh seal, cuando lleguemos a ese tiempo del séptimo sello, the time for the Gentile is over. el tiempo para los gentiles se ha terminado. In other words, and Jesus talk about in here in 13th chapter, Ahora, de lo que Jesús estaba hablando aquí en Marcos capítulo 13, it's door, not singular, doors plural. dice está a las puertas, no dice a la puerta, son más de una puerta, ¿ves? Es plural, With an S. con S al final. So he's saying, Entonces lo que él estaba diciendo, it's even at the door. That generation, when that fig tree would come, it's even at the door. dice, esa generación cuando llegue ya estará a las puertas. And the reason it's plural, Y la razón por qué puso puertas ahí the Gentile door is going to close, es porque la puerta gentil para los gentiles se va a cerrar and the Jewish door is going to open. y la puerta para los judíos se va a abrir. Verily, verily, I say unto you, verily I say unto you, that this generation shall De cierto os digo que no pasará esta generación not pass till all things be done. hasta que todo esto acontezca. All the things that he's just mentioned above. Todas las cosas de las cuales él mencionó en el versículo anterior. That generation, and Y cuando dice esta generación, how we've looked at it, it's in Psalms 90 and 10. de la manera que podemos ver esto es si obtenemos Salmos 90 o 91, 10. The generation is the lifespan of a man. Dice que la generación de vida de un hombre It is 70, which is 70 by reason of strength. dice que son 70 años con 80, which is 80 years old. y con mucho dolor son 80, con mucho esfuerzo. In other words, this generation En otras palabras, esta generación is only going to last solamente va a durar 80 years at the max. 80 años a lo máximo. If we know when it started, Si sabemos cuándo comenzó, when did the fig tree start? 1948. ¿cuándo fue que comenzó la higuera? 1948. And if we put 80 years on that, Ahora si le agregamos 80 años a eso, so for 48, entonces desde el año 48, put 80 years, agréguele 80 años. it brings you around 2028 now. Eso lo trae usted aproximadamente al año I 2028. know I had put down before 2027 Ahora yo sé que yo había puesto anteriormente 2027 ahí, because I was concentrating when Israel became a nation. porque mi enfoque fue cuando Israel se convirtió en una nación, When it was born, cuando ellos nacieron como nación. that when the leaves were starting to be put on was in 1967 when they Y dice que cuando las hojas comenzaron a brotar, que fueron en el año had 1967, more land to put more people in there. allí ellos recibieron más tierra para poder recibir a más personas. But if you want to, in 2018, Pero si usted lo quiere ver así, del año 2018, that was your 70 years. allí se cumplieron 70 años. But from 70 years, you only have 10 years Entonces, desde que se cumplen 70 años a esos 80, solamente quedan 10. till the time Hasta ese momento, tiempo, of that seventh seal or the rapture time to take place. cuando ese séptimo sello, cuando el rapto suceda. Well, you say you're changing your date. Quizás alguien diga, hermano, ya está cambiando su fecha. Well, remember, Bueno, recuerden, in the days when the Gentile church ages started cuando esa iglesia gentil comenzó, in about 56 or 57, que entre el año 56 o el año 57 después de Cristo, we don't have the exact date nosotros no tenemos el año exacto, la fecha exacta, when it started. cuando comenzó. The historians are neither here nor there. You can
Los historiadores están debatiendo que fue este o aquel año, Depending who you're looking at, dependiendo a quién usted lea. they refer to the certain dates Ellos dan ciertas fechas when Paul was at Ephesus. de cuándo fue que Pablo se encontraba allá en Éfeso. And so therefore, it's still within the realm Y por lo tanto esto aún está of one generation, entre esos años de una generación, which is Psalms 90 and 10. que se encuentra, así como dice Salmos 90:10. That when that time comes, Dice que cuando ese tiempo llegue, that's just ahead of us. y eso ya se encuentra muy pronto delante de nosotros. And how much time do we have? ¿Y qué tanto tiempo tenemos? From now we're living in 2021. Porque ahora ya estamos viviendo en el 2021. You have about 7 or 6 years. Usted tiene aproximadamente 6 o 7 años. Don't make long plans if you're young and you're looking for retirement. No haga planes a largo plazo si usted está joven y está esperando poder retirarse o jubilarse. Yes, work as if you were still working along, but knowing what we know. Sí, trabaje como si usted tiene que trabajar normalmente, pero sabiendo lo que ya sabemos, That it ain't going to be much further esto ya no queda mucho tiempo para esto. going down the road till we reach that seventh seal time Mucho tiempo hasta que lleguemos a ese tiempo del séptimo sello. factor. So getting back to Mark. Bueno, regresando aquí a Marcos. So verily I say to you, this generation shall not pass away till all things be done. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. And we know that when Israel became a nation in one day, Ahora sabemos que cuando Israel se convirtió en una nación en un día, in 1948, en 1948, there would be no more 100 years to take place. ya de ahí en adelante no iba a haber otro centenario de 100 años. So God dropped these things now, Y Dios vino y nos entregó estas cosas ahora, this information esta información, here in this third watch. aquí durante esta tercera vigilia. But of the day of the hour knoweth no man, nor the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Dice, el cielo y la tierra no pasarán, pero mis palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Now through those Trinitarians that listening in, Ahora, para todos aquellos trinitarios que están escuchando hoy, if you claim Jesus is God and He knows everything, si ustedes proclaman decir que Jesús es Dios y Él sabe todo, He Himself, He says He didn't know that day or the hour. aquí la Biblia dice que Él mismo no sabe el día ni la hora, Only the Father knows y solamente el Padre lo sabe. that. So praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. All right, Muy bien, time is fleeting. I wanted to get to this el tiempo está volando other area here. y yo quiero entrar a esta otra área aquí. In Luke, the 19th chapter, Si vamos a Lucas, el capítulo 19, in the 19th chapter, en el capítulo 19, actually I should start back here. debería de comenzar un poco acá atrás. And it talks about a certain nobleman went to a far country. We know that's the Lord Jesus Christ. Dice aquí que había un hombre noble que se fue a cierto país y sabemos que eso está hablando del Señor Jesucristo. Going to the spirit world. Él fue allá al mundo espiritual To receive. He didn't have it yet. y luego dice aquí para recibir un reino. Eso nos da a entender que aún no lo tiene. To receive
for himself a kingdom. It's para recibir un reino. promised to him. O sea, hace que se le ha sido prometido a él. And to return. Now, Y volver, dice la to Biblia. receive a kingdom, you have to have the authority with it. The authority that he would have is here at the end time when that seventh seal is broke and every Esa autoridad que él va a recibir es aquí al final de este séptimo sello, cuando sea roto. everybody says in heaven, glory, honor, blessing, and so forth, you are Y cuando después de que eso sucede, todos dicen allá en el cielo, honra y gloria, poder, worthy to receive, tú eres digno de because recibirlos, that was to be the quality he's going to need to rule and reign in the millennium. porque ese es el poder, las cualidades que él va a necesitar para poder reinar en el milenio. But in the meantime, Pero hasta que eso suceda, and he called, and to receive a kingdom and to return. dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Now this returning here Ahora, este regreso aquí is not the returning no es el regreso here for the rapture. no es el mismo regreso aquí que el del rapto. It's not the returning of the day of the Lord. No es el regresar del día del Señor. He was to return here Él iba a regresar in acá 1963. en el año Why do you 1963. say 1963? ¿Y por qué decimos 1963? Because when we start looking at the scripture, Porque cuando comenzamos a ver la escritura, and he called 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, moneda que corresponde a 100 dracmas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Now this here, delivering the pounds to the servants, Ahora, cuando él entregó esas minas a esos siervos, started in 1963, but there would be delivery ellas comenzaron en el año 1963, pero iban a ser entregadas all down through these 3 watches. todo este tiempo a través de estas 3 vigilias. It goes along with Thessalonians chapter 4, verse 16. The Y eso va de la mano con Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Lord shall descend from heaven Dice, y el Señor mismo descenderá del cielo with a shout. con voz de arcángel, con voz de mando, That shout is the same thing as the pounds y ese clamor es la misma voz o es lo mismo que esas minas that are being delivered que fueron entregadas o que estaban siendo in the entregadas period of time from 1963 durante ese periodo de tiempo a partir de 1963 till the seventh seal is broken. hasta que ese séptimo sello sea roto. So as we looking at that, Entonces, ahora que estamos viendo esto, but in the same time as those pero al mismo tiempo pounds are being delivered, que esas minas estaban siendo entregadas, his citizens hated him. dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. They are the citizens that are located Ellos son los conciudadanos que están localizados during those 3 watches. o que se encuentran ahí durante esas 3 vigilias. They hated Ellos odiaban the one that was bringing the pounds. a aquel que había traído las minas. The denomination hated Brother Branham. El mundo denominacional odió al hermano Branham. The Branhamite hates those things that Brother Jackson brought. Los branhamitas odian aquellas cosas que el hermano Jackson trajo. And those in the third, there's some in the Brother Branham's following that don't like what's in this third watch. Y hay algunos del movimiento Branham Jackson que no les gusta lo que está siendo predicado en la tercera vigilia. So those are your 3. There's a class of people that fills that description. Entonces hay un grupo de personas que llenan esa descripción.
And it came to pass when he was returned. Aconteció que vuelto él. Now this returning here in verse 15 is A este regreso aquí del versículo 15 not the same no es el mismo as when he came and served meat to serve pounds, de cuando él vino a dar esas minas to his servants. a sus siervos. This is a coming here, Esta es un regreso aquí and it's the only reference that you'll find that backs up y es la única referencia que usted va a encontrar que respalda that it came to pass when he was returned. Dice, aconteció que vuelto él. That's the return of the Lord in this much. Ese es el regreso del Señor de esta manera. It's returning through that angel of Revelation chapter 10 that it Él está regresando aquí a través de ese ángel de Apocalipsis 10, now exemplifying the Lord Jesus Christ. el cual está ejemplificando al Señor Jesucristo. And that has taken place. Y eso está a punto de suceder. Watch what's happening. And having received the kingdom, in other words, Dice, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, en otras palabras, in order to Jesus, where it shows he received the kingdom, it's in Revelation chapter 5, donde la Biblia nos muestra que Jesús ha recibido el reino, es en Apocalipsis 5, around verse 12. es cerca del versículo 12. Then he commanded these servants to be called unto him, Mandó llamar ante él aquellos siervos who had given the money that he might a los cuales había dado el dinero know how much every man had gained or para saber lo que había negociado cada uno. by trading. So what is this here? ¿Y qué significa esto aquí? Having received the kingdom, he has returned to the earth, Después de recibir el reino, él ya regresa a la tierra. returned in angelic form. Él regresa de una manera angelical It is not the literal Lord Jesus Christ. y no se refiere al Señor Jesucristo literalmente, It's that angel of Revelation chapter 10. sino que es ese ángel de Apocalipsis 10. And as he's standing on the earth, Y mientras él está parado aquí en la tierra, that angel heard everything that was told that Jesus was going to receive. ese ángel escuchó todo aquello que se le fue dado a Jesús, que Jesús iba a recibir To rule and reign the kingdom with. para poder reinar en el reino con todos esos atributos. And now he commanded these servants to be called to him. They Dice, mandó llamar ante él aquellos siervos see to whom he had given the money and a los cuales había dado el how dinero much they have gained. para saber lo que había negociado cada uno. En inglés dice lo que había ganado cada uno. He's not calling the servants in heaven. Él no está llamando a esos siervos allá en el cielo, He has come to the earth. sino que él ha venido aquí a la tierra. Now he's calling the servants that are alive Ahora él está llamando a esos siervos que están vivos, once, because the seventh seal's already broke. porque una vez que ese séptimo sello se ha abierto, So who is he calling? entonces ¿a quién está llamando a él? ¿A quién ha llamado? He's calling the bride, Él está llamando a la novia, the living element, which is your quick. ese elemento vivo que son los vivos. And he said to them, well done, good servant, because thou been faithful in very little, have authority over 10 cities. Él les dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Now, I don't want to go through the whole thing, but Ahora, yo no quiero leer todo esto aquí, when we get down to the place, pero si avanzamos hacia ese lugar, to the evil servant, cuando habla de ese siervo malvado, and another came and saying, behold, here is thy pound. vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, I have it kept up in a napkin. la cual he tenido guardada en un pañuelo, I feared because I was an austere man. porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, Thou takest up where thou layest not down, and que tomas lo que pusiste y ciegas lo que no sembraste. thou reapest where thou did not sow. And he said to him, out of thy own mouth I Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. will judge thee. He's not judging them in glory. Él no lo está juzgando en gloria, He's judging this man down here. él está juzgando a este hombre acá abajo. Thou wicked servant, Dice mal siervo, en inglés dice siervo malvado. thou knewest I was an austere man and taken up where I
¿Sabías que yo era hombre severo, I've not laid down, que tomo lo que no and puse reaping that I did not sow? y que ciego lo que no sembré? Wherefore thou gavest thou not my money to the bank at ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco my coming? I para que al volver yo might require lo hubiera recibido con los of intereses? mine with usury, with increase. In other words, he was given a potential of a pound, En otras palabras, a él se le dio el potencial de una mina, but he didn't use it for the increase. pero él no lo usó para tener un incremento. Let's put it this way. Déjese lo pongo de esta manera. He probably received the pounds here as Probablemente él recibió las minas aquí, he came to a certain message. mientras él escuchó de alguno de estos mensajes, de estas vigilias. Under Brother Jackson or Brother Branham. Ya sea que haya sido durante el tiempo del hermano Branham o el hermano Jackson. But that's what now remember, what was given to that servant. So Ahora recuerden, lo que se le fue dado a ese siervo, if it is a certain servant we're looking at here in the second watch, si fue un siervo, digamos, por ejemplo, que podamos acomodar aquí en la segunda vigilia, he's given a certain pound. a él se le dio cierta mina, But he did not increase in revelation. pero él no incrementó en revelación. In other words, he's one of those that felt comfortable. Have it made. We're in the message. En otras palabras, es uno de esos hombres que dice, bueno, yo me siento a gusto aquí, estoy confortable y me siento a gusto en el mensaje And we don't need to go any further. y no necesitamos avanzar hacia a alguna otra revelación. So therefore, whether it's a ministry or the life of a child of God, Por lo tanto, si ya sea que sea un ministro o sea un hijo o hija de Dios, they don't want to go any further. ellos no quieren avanzar hacia adelante And so therefore, it's more or less saying, I gave you a pound while y por lo tanto Dios está diciendo, yo te di una mina you were in tutorship mientras tú estabas siendo instruido and growing up, y mientras estabas creciendo and you have not watched to increase that pound. y tú no has querido incrementar esa mina. And now he's going to take away Y ahora Él va a tomar o le va a quitar And he said to them that stood by, take from him the pound, and give it to him that has 10 pounds. Versículo 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Now, how can you take a real revelation Entonces, ¿cómo usted puede quitarle una revelación verdadera from someone and give it to someone else? a alguien y dársela a alguien más? It's just how the Lord is describing the scene Aquí simplemente el Señor está describiendo la escena. that this man seemed to have the 10 pounds. Aquí dice que este hombre parece como que él tiene 10 minas, pareciera. He didn't have it. He had it by an intellectual understanding Él no la tenía en sí, él simplemente parecía que la había recibido a través de un intelecto humano, because he came into a message and he porque él había escuchado de un mensaje felt comfortable and y se sintió a gusto he didn't want to move on. y él no quería moverse de ahí. He just wanted to stay where the pounds that he received while he Él solamente quería quedarse con esas minas que él había recibido was under tutorship, mientras él estaba siendo instruido, whether it's under Brother Branham's ministry or ya sea que haya sido bajo el ministerio del hermano Brother Branham Jackson's ministry. o del hermano Jackson. If they didn't want to move on, Si ellos no querían moverse, many in the Branham movement have not moved on. así como muchos del movimiento Branham no se han querido mover, Many in the Brother Jackson movement have not moved on either. muchos del hermano Jackson, del movimiento del hermano Jackson tampoco se han movido. And they said unto him, Lord, he has 10 pounds. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. But I say to you, everyone Pues yo os digo which hath shall be given, que a todo el que tiene se le dará, and from him that has not, mas al que no tiene, even that which he has shall be taken away. aún lo que tiene se le quitará. Well, you have to couple that with another scripture. Bueno, usted tiene que juntar esto con otra escritura. And you'll find that in Luke. I'll just, if you want to write it down, it said Luke
chapter 8, verse 18. Y usted encuentra esto en Lucas 8:18 y solamente lo voy a mencionar si usted quiere leerlo después. Take heed, therefore, how you hear. Are you hearing it from an intellectual point of view? Dice, mirad pues cómo oís. ¿Está usted escuchando solamente desde un punto de vista intelectual? Through intelligence? ¿A través de la inteligencia? Or are you hearing it because the Holy Spirit will confirm something in you? ¿O está usted escuchando porque el Espíritu Santo viene y le confirma a usted esa palabra? And he goes on to say, take heed therefore how Mirad pues cómo you hear. oís. It's not what you hear, No dice mirad lo que oís, it's how you're hearing pero it. dice cómo lo escuchas. For whatsoever to him that shall be given, and Porque a todo el que tiene se le dará. whatsoever, let me read that. For whoever has, to him shall be given. Dice, déjelo leer otra vez, porque a todo el que tiene se le dará. And whosoever has not, from him shall be taken away even that which he seems to have. Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener se le quitará. En inglés dice aun lo que parece que tiene. He looks like he has a real revelation. Parece como si ellos tuviesen una gran revelación. He can talk toe to toe with you. Ellos se pueden poner al tú por tú con usted. He sees the same thing because he was under same tutorship, whether he was under Brother Branham. Ellos ponen a discutir con usted porque ellos estuvieron bajo instrucción durante el tiempo del hermano Branham, igual que usted, Or that group there, or he o aquel grupo was allá, under Brother Jackson. o estuvieron bajo el hermano Jackson. He quotes the same thing. He knows it probably back and forth, Ellos repiten lo mismo, quizás se lo sepan mejor que usted y que yo, maybe more than you do. But pero he seems to have it. ellos piensan o parece que tienen algo. And so the Lord saying, but be careful. Pero el Señor les está diciendo, tengan cuidado, Take heed how you're hearing. mirad, examínense cómo escucháis. Because later on, the Lord is speaking in the terms, you gotta watch. Porque más adelante el Señor está hablando en otros términos y dice, estad velando, tienen que velar, You gotta be in tune looking for what the Lord has. tienen que estar entonados con lo que el Señor está trayendo. Yes, we're looking for the Lord's coming, Sí, nosotros estamos esperando la venida del Señor, estamos velando por eso, but we got to look, watching for every revelation pero tenemos que ver, vigilar, velar por cada revelación que viene, that God's going to bring forth las cuales Dios va a traer here to the end. aquí en el último tiempo. And so therefore, if I'm in this second watch, Por lo tanto, si yo estoy aquí en esta segunda vigilia, I have to be watching yo tengo que estar velando, not just for the Lord's coming as that angel in Revelation chapter 10, no solamente por la venida del Señor, así como nos habla Apocalipsis 10 acerca de ese ángel, but I got to watch for every revelation pero yo tengo que estar vigilando por cada revelación in order to be ready. Because if you para que yo pueda estar preparado. don't have the truth that God has brought in this hour, Porque si yo no tengo la verdad que Dios ha traído en esta hora, your garment su is vestimenta not complete. no está completa. In order that revelatory garment, that we represent the bride. Now remember, Para que podamos tener esa vestimenta de revelación, nosotros que representamos la novia, ahora recuerden, the bride is through the whole grace age. la novia es constituida de todas aquellas personas a través de toda la edad de gracia. In the days of Peter, in the Aquellas de los días de Pedro, days of Luther, de los días de Lutero, or even in the days of Brother Branham, aún en los días del hermano Branham. as God was now during the grace age, was bringing a bride Dios a través de toda esa edad de gracia va a traer una novia that would start to put that they represent certain part of the garment y ellas estaban representando cierta parte de esa vestimenta because they were tested with a live word that was fresh, that was trying them in their hour. porque fueron probados con esa palabra fresca, con esa palabra nueva que fue traída durante su hora. So they had that trial that represents that part. Y ellos tuvieron esa prueba, eso representó esa parte de esa vestimenta. Yes, we believe
all the things that they have. Sí, nosotros estamos creyendo todas las cosas que ellos recibieron, They brought them here, but we're not tried on what they have. pero nosotros no estamos siendo probados en lo que ellos fueron probados. We're being tried for this last portion. Nosotros estamos siendo probados por esta última porción, Because if nobody comes to this last portion, porque si nadie viene y completa esta última porción, then the bride will never be complete. entonces la novia nunca estaría completa. That's what the Bible talks about. Por eso es que la Biblia habla, They, without us, is not made perfect. de esa escritura que dice, ellos y nosotros no serán perfeccionados. In other words, the bride's not made perfect or complete. En otras palabras, la novia no va a ser completada o perfeccionada sin que suceda eso. So we are the people in Entonces nosotros somos el pueblo this hour de esta hora that God has now was bringing to a bringing more revelation that put on that fine linen. al cual Dios le ha estado dando más revelación para que se vista de ese lino fino. Now it's not just we have this bottom piece. I'm just using this as an example. Ahora no significa que nosotros solamente nos vamos a poner esta última porción aquí al final, solamente lo muestro como un ejemplo. But we are the bride, part of the bride that represents that whole bride through the grace age. Pero nosotros somos parte de esa novia que es representada a través de toda la edad de gracia. And we are the one that has to put on what's in that first watch, Y nosotros somos los que tenemos que revestirnos de lo que fue traído en la primera vigilia, the second watch, and the third watch, en la segunda y en la tercera, the hour that we live in. durante esta hora en la que vivimos. I was talking to the brother upper state New York again, Estaba hablando con el hermano de allá de la parte norte de Nueva York. and I was just going to finish with this. Y ya con esto quiero terminar. And we're talking about, well, where's the fivefold ministry? God knows where it is. Nosotros estamos hablando de dónde se encuentra el quíntuple ministerio. Bueno, Dios sabe dónde ellos están. And I believe in my heart that Y yo creo en mi corazón this coronavirus que este coronavirus is causing each man now to stand on their own 2 feet. Not, ha causado que los hombres se tengan que parar en sus dos pies, en sus propios pies. interestingly, well, brother, you see same thing I do, or you see same thing I do. No, you have Y no me refiero a que digamos, hermano, usted ve la misma cosa que yo veo, usted ve lo mismo que yo. No, to stand on your own 2 feet. no, simplemente tenemos que pararnos en nuestros propios dos pies. But if you are a child of God, it's going to be in this fivefold ministry. Y si usted es un hijo de Dios que tiene que ser parte de este quíntuple ministerio, God's going to make that what He's given to each servant, Dios va a traer lo que Él le ha dado a cada siervo to see alike, see the same revelation. para que ellos se levanten y vean la misma revelación. They're not going to be parrots preaching the same thing. No me refiero a que ellos van a estar predicando la misma cosa, But God will use them in their ministry pero Dios los va a usar a cada uno de ellos en su propio ministerio to bring this together. That's para que juntamente traigan esto a un completar. how the bride's coming together. Así es como la novia va a ser completada. And so Brother Branham one day was saying, Un día el hermano Branham estaba diciendo, because he too, at the end of his life, porque también él, casi al final de su vida, from the great big campaign that was in South Africa and the después de esas grandes campañas que él tuvo allá en Sudáfrica different places in the state, the y esos diferentes lugares donde él anduvo en los Estados Unidos, large crowds that he used to have in the beginning, y todas esas grandes multitudes de personas que lo seguían al principio, in the days that the miracles were taking place. durante esos días cuando esos grandes milagros estaban sucediendo, At the end, he only had about 4 or 5 places to go. al final él simplemente tuvo como 4 o 5 lugares donde ir a predicar, And he preached a message, y él predicó un mensaje. 1 in a million. Él lo tituló Uno en un millón. He says, just like when Israel came out of Egypt, Él dijo, así como Israel, cuando ellos salieron de Egipto, they were about 2 million strong. ellos eran un grupo de personas como de 2 millones. How many went to the promised land? ¿Y cuántos de ellos entraron a la tierra prometida? 2. Solamente 2. That would make 1 in a million, wouldn't it? Eso pone la ración 1 en un millón, ¿no? Now I'm going O to pone los números 1 en un millón. bring it down more to down to earth now. Ahora yo lo voy a traer eso a nuestro tiempo hoy. When we talk about the
the children of Israel, or the Jews, the children of Israel coming out of Egypt, Cuando nosotros hablamos de ese ejemplo de los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, we're talking about believers. nosotros estábamos hablando ahí de creyentes. God was not dealing with unbeliever in that. En aquel tiempo Dios no estaba lidiando con los incrédulos. So we're here in this last generation. Y aquí estamos ahora en esta última generación. Some have come out, Muchos han salido. and of all those that's professing the message, Y aunque algunos de ellos están profesando tener el mensaje, whether it's in Brother Branham, Brother Jackson, or even now, ya sea que se trate del tiempo del hermano Branham, hermano Jackson, o aún en este tiempo. now I don't know what the exact number there's followings of Brother Branham, Ahora yo no sé el número exacto de los seguidores del hermano Branham, but they're in the million, maybe 100 million in all if they got the different groups across the world. pero ellos tienen bastantes números, quizás sean 100 millones si están todos ellos alrededor del mundo. So if it's 1 in a million, Entonces, si ponemos esa ración de 1 en 1 millón, how much is that? ¿cuántos serían entonces? 100 people? ¿100 personas? Lord, I hope there's more than 100 people Señor, yo espero que sea más de 100 personas, that's going to be seeing the message los cuales van a estar viendo este mensaje o van a poder ver este mensaje before the seventh seal is broke. antes de que ese séptimo sello sea roto. But he was using that as a type. God always works the same. Ahora, el hermano solamente usó eso como un ejemplo, pero Dios siempre actúa de la misma manera. He says, they came out. They said, yes, we're going to follow you, Lord. Ellos salieron de Egipto y dijeron, sí, Señor, te vamos a seguir, Whatever you had. And then donde quiera que tú nos quieras llevar. it didn't take long. They started murmuring and so forth. Y no pasó mucho tiempo antes de que ellos comenzaron a murmurar y todo eso. They got complacent in Ellos se volvieron complacientes en sus maneras. and because they disbelieved, God says you will not enter into the promised Y land porque ellos dejaron de creerle a Dios, Dios les dijo, no, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. because you didn't believe every fresh word that Porque ustedes no creyeron cada palabra fresca God was bringing to them in that hour. que Dios les estaba dando en aquel tiempo. They had fresh manna every day. Ellos recibieron maná fresco todos los días. That also types that the child of God has to have fresh food every day. You can't Eso también nos da un tipo que el Hijo de Dios tiene que tener maná fresco, palabra fresca todos los días. live on the manna of yesterday Usted no puede vivir de ese maná del ayer, because it is a dead manna. porque es un maná muerto. It's just like the Word of God. Así es la palabra de Dios. If the anointing is not in it at the time that God is bringing His Word, Si la unción no es la correcta para ese momento, cuando Dios está trayendo su palabra, then whatever is being preached is just a letter of the Word. I entonces cualquier cosa que esté siendo predicada simplemente es la letra de la palabra. don't care how much excited a person may jump and down and run across No me importa que tanto una persona brinque y salte y corra de un lado para otro mientras predique, the platform and cuando se encuentre ahí en la plataforma. preacher doing all kinds of things, and Si hay un predicador que esté haciendo todo tipo de cosas similares, that's not the Holy Ghost that puts fire in the bosom in the hearts of people. ese no es el Espíritu Santo de Dios que viene y trae fuego y lo pone en el regazo de las personas, en sus Not corazones. fresh revelation. Esa no es una revelación fresca. That's just excitement. Eso solamente es excitación. And it's high time that we start. Sometimes we'll look at it, oh, it looks so good. What would he say? Y ya es tiempo que empecemos a ver estas cosas. Alguien quizá diga, oh, pero mire hermano, cómo están moviéndose allá y esto y lo otro. And everything else. But does it line up with what God's doing in Pero yo le pregunto, ¿eso se está alineando con lo que Dios está haciendo hoy, your day? en este día? Then it's just an anoint. It's just the dead letter of the Word. Y si no lo está haciendo, entonces solamente es la palabra muerta de la palabra de Dios. Es la letra muerta Being used by an intellectual believer que está siendo usado o usada por un creyente intelectual, that has a knowledge by the knowledge of good and evil, los cuales han recibido conocimiento a través de ese árbol del conocimiento del bien y del the mal. knowledge of the truth, and he acts on. Porque si fuera un verdadero hijo de Dios recibiendo conocimiento del árbol de la verdad, de la vida, entonces ellos actuarían
conforme a eso. If you go, I remember going to, well, Yo recuerdo, bueno, there was a brother that was up here when I was starting out in the había un hermano que se encontraba aquí cuando yo apenas comenzaba, earlier days, and en aquellos días. as I was traveling, En aquellos tiempos yo viajaba mucho in the province, so he had came in the message, and iba de una provincia a otra y él se había acercado al mensaje then certain things happened, and he was pulled away, and y luego ciertas cosas sucedieron y él tuvo que ir a otro lado he was up north of the province, and so y él se encontraba ya en la provincia del norte de Canadá I was working in the area, and I saw. y yo en aquel tiempo yo estaba trabajando en aquella área y lo vi a él I don't want to name his name, but y yo no quiero decir su nombre el día de hoy. where's brother and so? Pero yo fui para allá y les pregunté, ¿dónde está el hermano fulanito de tal? And I didn't know where he lived Y yo no sabía dónde él vivía, because he had moved up that area. porque él se acababa de mover para allá. So I stopped at the garage because the fellow said, well, Y yo me paré en un lugar donde yo conocí a un hermano y el hermano me dijo, is he a Christian? Yeah, he said, but there's a convention going on there with the Pentecostal. yo le dije, ¿él aún es cristiano? Y él me dijo, sí, dijo, pero hay una convención allá con los pentecostales. Holiness Pentecostal Church there. Y él tiene su iglesia pentecostal ahí con ellos. Well, I thought, well, okay, I'll go look. Y yo dije, oh, bueno, entonces está bien, yo voy a ir a ver ahí. And starting the driveway, and I seen a parishioner or two. It says, Y yo me paré en ese estacionamiento que ellos tenían y yo vi un par de personas ahí is brother so and so here? y yo me paré y les pregunté, les dije, el hermano fulanito de tal, él se encuentra aquí Yeah, he said he's inside. y ellos me dijeron, sí, él está allá adentro. I says, no, don't disturb. I was just passing through. I just Y yo le dije, bueno, no quiero molestarlo, simplemente estaba de pasada want to let know that I was around. And y quería hacerle saber que yo estaba en el área. so he said, no, I'll go get him. So he goes Y uno de ellos dijo, no, yo voy por él, no se preocupe. Y fue y lo trajo. and gets him. So he comes out. Y cuando él salió, Then he wanted me to, and I had the family with me when they're y yo estaba con mi familia en ese momento, traveling that particular day. ese día estábamos viajando todos juntos. He said, no, come on in. No. Y él me dijo, no, hermano, venga, entre aquí, siéntese. Well, I says, well, he said, we can talk after supper. Just Y él me dijo, podemos hablar después de la cena. stay around, and Y yo dije, bueno, quizá nos podamos quedar un poco de tiempo. just come in. Y él me dijo, quédese, entre. I said, no, well, we'll stay in the back seat. Y yo le dije, bueno, está bien, vamos a entrar, pero vamos a sentarnos en la parte de atrás. Well, sure enough. Y sí, así sucedió. No sooner than I was committed than we went inside. Here they are, all the women wear hats. Entramos nosotros a esa iglesia y tan pronto como entramos, nos sentamos en la parte de atrás y vimos a todas estas mujeres que tenían sus gorras puestas, sus sombreros. Okay, you feel out of place. Y ahí nos sentimos fuera de lugar. Because we were traveling, we were not in Sunday clothes. Porque estábamos viajando, ¿ve? No estábamos vestidos con ropa de iglesia. And so he sits the second seat in front. Y él se había sentado en la segunda fila de enfrente hacia atrás. Of the whole platform. Oh, la fila de la plataforma, ahí arriba. I said, they walk over there. So anyway, you feel kind of compelled, so we sit down. Y yo lo seguía a él, ¿ve? Y porque yo sentía, pues él me había invitado y me dijo, sígame. Entonces yo me sentía un poco fuera de lugar. And they were having a convention. They had about 3 different ministers from the States and from Y ellos estaban teniendo una convención y tenían como 2 o 3 ministros de los Estados Unidos Canada. y otros de ahí de Canadá. And the minister was ministering there. Y el ministro que estaba ministrando en ese momento, Well, you should have seen that on display. He was right on fire going. usted hubiera visto esa escena. Él estaba allí y parecía que estaba ardiendo en fuego. But he didn't believe in the Godhead like we see it either. Pero él no creía en la deidad de Dios como nosotros lo creemos. That was the letter of the word. Although you see excitement, Esa era la letra de la palabra, aunque estaba muy animado ese hombre. that don't mean
that's the Spirit of God moving in it. Eso no significa que ese era el Espíritu de Dios moviéndose en él. It could be a counterfeit. Eso puede ser una copia falsa. And so when the service was over, I said, okay, it's time to go. Y cuando el servicio se acabó, yo dije, oh Señor, gracias, y ya es hora de irnos. He calls all these ministers and he says, come and meet this friend of mine. Well, I said, Y luego él llamó a todos los ministros y les dijo, vengan acá, reúnanse, I hope they don't ask me any questions. vengan, vamos a comer. Y yo dije, bueno, yo espero que ellos no me hagan ninguna I'll pregunta, have to tell them the truth. porque yo voy a tener que decirles la verdad. So anyway, there's about 4 or 5 of them. And so they didn't ask and I Y ahí había como 4 o 5 de ellos, didn't want to cause a commotion there because it was y yo no quería causar una conmoción entre ellos, not the place. So porque ese no era mi we lugar. went to his place and we talked about the things of the Lord. But Pero nosotros ya después de eso fuimos a su casa y empezamos a hablar de las cosas del Señor. it takes more than just talking. There has to be something inside that sees the truth. ¿Ves? No solamente es hablar de la palabra, tiene que haber algo dentro de usted que le permita ver la verdad. So it just goes to show, and you don't have to have an experience. Now, I'm not saying to go to denominational church. Y usted no tiene que simplemente discutir, pero ahora yo no estoy diciendo que ya porque usted tiene una emoción dentro de usted o un sentir, ahora estamos hablando de una iglesia denominacional. You can see a lot of that on YouTube, Pero usted puede ver todo esto aún hoy allí en YouTube, right? ¿verdad? So you'll take away what they seem to have. Entonces aquí el Señor dice que les será quitado lo que aún creen que tienen. So when he talks about what I said earlier about Y cuando Él está hablando aquí, como lo dije anteriormente, what is the crown, ¿cuál es esa corona? it's your revelation. Esa es su revelación. That's what's going to be. Your crown's going to be. Eso es lo que va a ser su corona. What's the candlestick? ¿Y cuál es el candelero? Well, the candlestick is what brings forth the things you're going to receive for your crown. Is it? Bueno, el candelero es aquello que va a traer las cosas que le van a permitir a usted a obtener su corona, The truth. que las cosas que son verdad. What are the pounds? Is ¿Y cuáles son las minas? revelation. Esa es revelación. What is talent? ¿Y cuáles son los talentos? Revelation. También es revelación. And the Bible talks about, to finish off, it's in Hebrew. Y la Biblia nos habla, ya para terminar, así como dice ahí en Hebreos. I know I quoted that before. Y yo sé que ya he dicho esto anteriormente. Talks about that in the sense that in Hebrew chapter 4 verse 1. Allí en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Lest therefore fear. In other words, Dice, temamos pues. the reason God's saying fear, you got Ahora, la razón por la cual Dios dice que debemos de temer to be on guard for what to listen to God's voice as He's moving along. ¿ve? Es porque tenemos que estar con nuestra guardia arriba, escuchando qué es lo que Dios está dando cada vez que Él avanza. Let us fear lest a promise being left us Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, entering into His rest, alguno de vosotros that you seem to come short of it. parezca no haberlo alcanzado. So let's be careful as we walk along with the Lord. Entonces tengamos cuidado conforme caminamos con el Señor. Yes, it's wonderful that God has servants, Sí, es hermoso cuando Dios tiene a sus siervos, but the only thing is with this third watch, there's not going to be another move. pero lo que sucede con esta tercera vigilia es que ya después de esto no va a haber otro movimiento. The next move is that seventh seal is being broken. El siguiente movimiento es ese sello siendo roto. I will have come to sevenfold light. La novia habrá llegado a 7 veces la luz de la revelación At the time that the seventh seal is broke. durante ya en ese momento cuando ese séptimo sello sea roto. How privilege. ¿Qué tan privilegiados, ves? Aren't you ¿Ve? thankful of what the things that you see in this hour? ¿No está usted agradecido de poder ver las cosas que Dios ha traído en esta hora? Of the
how God has brought concerning how the church is to quicken the dead, how is Esa revelación que Dios nos mostró, cómo Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. we can see the three groups in heaven, how Podemos ver cómo hay 3 diferentes grupos allá en el cielo. Jesus is going to speak to the souls under the altar. Y luego Jesús va a venir a hablarle a esas almas debajo del altar. That's only when the week of Daniel, 70th week begins. Eso es solamente cuando esa 70 semana de Daniel comience. And a whole lot of other things about how Jesus, Y muchas otras cosas. what is the crowns that Jesus is going to receive? ¿Cuáles son esas coronas que Jesús va a recibir? Not physical gold, No está hablando de un oro físico. power, riches, wisdom, dominion, Dice es poder, riquezas, sabiduría, honor, and glory. dominio, honor, gloria. There's no physical crown in heaven. ¿Ve? No, y bendición. No hay una corona física en el cielo. Now, when we say we're going to receive a crown, Y ahora cuando la Biblia dice que vamos a recibir nuestras coronas, o nuestra you corona, think they got a Smith workshop up there that they're making crowns? No. ¿usted cree que allá en el cielo tienen un lugar donde están trabajando para hacer nuestras coronas y trabajan los metales preciosos y eso? No. No. It's the revelation. Eso es la revelación. Because the crown is just a symbol of what you're going to rule with. La corona simplemente es un símbolo del poder que usted va a tener para reinar. And by the revelation God gives to every child of God, ¿Por qué? Porque esa es la revelación que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. it's going to determine how you're going to rule in the millennium. Y cuánta revelación usted recibió, eso va a determinar qué tanto usted va a gobernar en el milenio. And if I keep on going, it's going to be, Y si yo continúo con esto, you're going to have your dinner burnt. usted ya va a llegar el tiempo de la cena. So praise the Lord this morning. Bueno, gloria a Dios sea esta mañana. Alabado sea el Señor. How hast thou received it or heard it? ¿Cómo usted ha recibido y escuchado? Don't look at it as a physical man or a preacher. No lo vea de una manera enfocándose en un predicador físico, It's by the Spirit of God. pero esto viene a través del Espíritu de Dios. That's the key. That's Esa es la llave. the most important thing that there ever is. Eso es la clave, eso es lo más importante que existe. And that word, when it comes, it's on fire. Y esa palabra cuando viene arde en fuego. No, you're not there. Well, oh no, not another revelation. Usted no está allí y dice, oh Señor, otra revelación más. No. If you're that way, Si usted está pensando de esa manera, you're a tear. usted es cizaña. All right, let's just stand at this time. Muy bien, vamos a ponernos de pie en este tiempo. Once again, Lord, as we have looked into your word, Lord, and Padre Celestial, una vez más hemos entrado y visto tu palabra thankful for the things that you have revealed to us in the hour that we live in. y te damos gracias por las cosas que nos has revelado en este tiempo en el que vivimos. I thank you, Lord, for all the things that you've brought to us. And Te doy gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado. Lord, as we go in our several ways, give us traveling mercy on the highway. Y Señor, conforme vamos cada uno a nuestro propio camino, Señor, que tu misericordia sea con nosotros, We ask it now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.